Factores de riesgo psicosocial en el trabajo: identificación, análisis y prevención. Objetivo: establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Definiciones. Acontecimiento traumático severo: aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. Apoyo social: las acciones para mejorar las relaciones sociales en el trabajo en las que se promueve el apoyo mutuo en la solución de problemas de trabajo entre trabajadores, superiores y diagonal o subordinados. Autoridad laboral: las unidades administrativas competentes de la Secretaría que realizan funciones de inspección y vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo, y las correspondientes de las entidades federativas, que actúen en auxilio de aquellas. Definiciones. Centro de trabajo: el lugar o lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo: la identificación de las condiciones inseguras o peligrosas, de los agentes físicos, químicos o biológicos o de los factores de riesgo ergonómico o psicosocial capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral, de los peligros circundantes al centro de trabajo, así como de los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables. Entorno organizacional favorable: aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo, la participación proactiva y comunicación entre trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas de trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Definiciones. Factores de riesgo psicosocial: aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado. Medidas de prevención y acciones de control: aquellas acciones que se adoptan para prevenir y diagonal o mitigar a los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, para eliminar las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, así como las acciones implementadas para darle seguimiento. Política de prevención de riesgos psicosociales: la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y para la promoción de un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno o decente, y la mejora continua de las condiciones de trabajo. Definiciones. Trabajador: la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Trabajo: toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Violencia laboral: aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador, que pueden dañar su integridad o salud. Obligaciones del patrón: establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple: a. la prevención de los factores de riesgo psicosocial; b. la prevención de la violencia laboral; y c. la promoción de un entorno organizacional favorable. Obligaciones del patrón: identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, de acuerdo con lo establecido tratándose de centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional. Tratándose de centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y diagonal o a los factores de riesgo psicosocial,
cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud y el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Obligaciones del patrón. Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre a. La política de prevención de riesgos psicosociales. b. Las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. c. Las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial. d. Los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. e. Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial para los centros de trabajo. f. Las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Obligaciones del patrón. Llevar los registros sobre a. Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y, además, tratándose de centros de trabajo de más de 50 trabajadores, de las evaluaciones del entorno organizacional. b. Las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional lo señale. c. Los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas y que se comprobó la exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos de violencia laboral o acontecimientos traumáticos severos.